Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alfonso, nací en Venezuela, radico en Perú y me dedico a medicina ocupacional ya hace más de 8 años. En este congreso voy a compartir con ustedes herramientas y tips que a lo largo de los años he podido desarrollar para entender la importancia de un compromiso multidisciplinario. ¿A qué se le llama esto? A entender que la tecnología, la información, las leyes y la medicina se engranan para desarrollar profesionales de alto calibre. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en este foro y gracias a la Universidad de Jalapa por crear estos espacios. No solamente yo, sino más de 12 países que han enviado ponentes están aquí para compartir con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y deseo que no sea el inicio de un desarrollo, sino que sea el proceso de un crecimiento en México y en Latinoamérica para crear organizaciones mucho más seguras. Normalmente le llamamos herramientas multidisciplinarias a un conjunto de ideas. Y nombré esta ponencia o nombré esta conversación con ustedes las herramientas multidisciplinarias para la salud ocupacional en Latinoamérica, porque siento que los más de 5 años de experiencia que he podido tener, la aplicación de ellas me han hecho entender que todas son necesarias. ¿Cuáles son estas herramientas? ¿Cómo las podemos identificar? ¿Cómo realmente un profesional viene a comunicar eso? Porque los profesionales de la salud normalmente se han hecho la fama de ser narcisistas o a veces hasta un poco insensibles. Entonces, con esta comunicación o en este espacio audiovisual con ustedes me gustaría transmitirles que todos somos necesarios en una organización. Y la organización no necesariamente tiene que ser pública o tiene que ser privada. La salud ocupacional es una necesidad nacional, es una necesidad que engrana el trabajo multidisciplinario. Desde un ingeniero, un arquitecto, un comunicador social y claramente los profesionales de la medicina son partidarios de este trabajo. Me gustaría hacer mención a un pensamiento de Jim Rohn que define mucho esto y que me hace también reflexionar cómo la luz propia de cada ser humano es importante. El desafío del liderazgo es ser fuerte, pero no grosero, ser amable, pero no débil, ser valiente, pero no intimidante, ser reflexivo, pero no perezoso, ser humilde, pero no tímido, ser orgulloso, pero no arrogante, tener humor, pero sin locura. La imagen que les puse en esta presentación es de la revista Forbes, la cual identifica 2 médicos latinos que han hecho partícipe su transformación en el trabajo multidisciplinario. Han sido renombrados por la Universidad de Filadelfia, en donde han podido estudiar desde neurosalud hasta habilidades blandas. Y las habilidades blandas siento que es el punto de partida para cualquier profesional, como lo querramos ver, desde un ámbito clínico hasta un ámbito sistemático. ¿Y a qué le puedo llamar un ámbito sistemático? El ámbito sistemático de esta presentación o de la forma en la cual nos podemos comunicar o podemos comenzar a crear espacios seguros de aprendizaje es el sistema correcto en que Latinoamérica tiene que comenzar a funcionar de manera articulada. Las necesidades de las políticas públicas en salud y en salud ocupacional principalmente son no erráticas, pero bastante ausentes a la percepción de la realidad. Me gustaría que estos espacios, no solamente en México ni en Perú, como he tenido la oportunidad de la mayor cantidad de años ejercer, sino desde la Patagonia hasta Nuevo México, toda América se pueda comprometer a este crecimiento. Entonces, ¿cómo podemos lograr ese crecimiento? ¿Cómo realmente los estudiantes, los cuales están estudiando una información nueva o aprendiendo a desenvolverse en el ámbito profesional, tienen las herramientas correctas?
Y la segunda interrogante, pero también súper importante, son cuáles son herramientas correctas. Me voy a detener 2 segundos en esas interrogantes. Los desafíos siento que pueden comenzar a definir estas interrogantes. ¿Y cuáles son los desafíos para ejercer de manera positiva la prevención en salud? Porque la prevención en salud es lo que hace un país saludable, es lo que hace una comunidad sostenible. Y esa comunidad sostenible viene desde una política pública estable. Y esa política pública estable no se enseña en la universidad, en el pregrado, no nos la enseñan en la secundaria, no nos la enseñan ni siquiera cuando estamos en nuestro primer trabajo profesional, sino que los golpes de la cantidad de años ejerciendo es lo que nos enseña el déficit del sistema de salud. Bien sea en Colombia, en Venezuela, en Perú o en México, en donde estamos llevando este foro. Y ahí comenzamos a entender cuáles son las actividades y las disciplinas las cuales nos falta aprender. Muchos obstáculos, y lo dice también esta presentación la cual estoy compartiendo con ustedes, en América Latina están presentes. Estos obstáculos vienen desde el concepto de la cultura. Y el concepto de la cultura es algo que nos atañe como profesionales. Y muchísimas veces es lo más difícil de cambiar. Los profesionales claramente estamos hechos de paradigmas y estos paradigmas vienen desde nuestra formación familiar. Y la formación académica tiene que tener un bloqueo dentro de estos paradigmas cuando no son sanos. Voy a poner un ejemplo y con esto creo que concluyo las respuestas a la primera interrogante. El ejemplo claro y sólido es la alimentación. Muchísimas veces nos acostumbran a que el lenguaje del amor que viene y proviene desde nuestro hogar está cargado de grasas saturadas, está cargado de un consumo excesivo de azúcar, está cargado de una cantidad de valores nutricionales no adecuados. Pero eso significa que mamá, abuela o papá me quieren más. Y esto entonces lo transmitimos a las organizaciones en las cuales nos comenzamos a desempeñar. Sin importar que nos enseñen en el pregrado de medicina o en el pregrado de nutrición o en el pregrado de psicología cómo debemos alimentarnos. Eso está en nuestro ADN. Comer de manera errada. La concepción de hacer las cosas de forma insegura es lo que nos enseñaron y lo que se ha normalizado en nuestra psiquis. Entonces es lo que pienso que poco a poco debemos superar. Estos obstáculos no los podemos eliminar porque están arraigados a la cultura, pero comenzar a ser vectores de cambio es un inicio súper importante. ¿Y cuál sería la segunda respuesta a la segunda interrogante? ¿Dónde estamos parados? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿O qué podemos comenzar a hacer? La medicina ocupacional enfrenta desafíos como la falta de integración. Y esta falta de integración es el deseo o también la manera imperativa en la cual muchas organizaciones trabajan de manera individualizada. Desde las organizaciones públicas a las organizaciones privadas no trabajan de manera articulada. Y al no trabajar de manera articulada, por lo consiguiente, no van a poder resolver problemas juntos, porque no han identificado los problemas de manera unida. Entonces, quiero dejar con este tipo de principios del crecimiento multidisciplinario en todas las actividades de la medicina ocupacional, de la salud preventiva y del desarrollo corporativo pacífico y tranquilo para Latinoamérica, es que debemos aplicar de manera articulada estas acciones. Y estas acciones muchísimas veces las vamos a aprender en una pandemia, las vamos a aprender cuando tengamos un accidente mortal, las vamos a aprender en el peor momento. Y la historia dice esto, las estadísticas dicen esto. A lo largo de los años, la humanidad necesita sufrir para hacer un cambio. Y este cambio nos puede dejar provecho a un futuro, pero nos va a hacer sufrir ese proceso.
Siento que no todas las personas tienen la oportunidad de abrirse a un cambio, de abrirse a una integridad profesional. La integridad profesional no es solamente ser un médico y aprender a cómo funciona la ley, o ser un enfermero y aprender a cómo funciona el trabajo de una ambulancia o de un paramédico. Significa realmente ponerle un stop a los paradigmas, ponerle un stop a la manera en la cual nosotros como profesionales nos formaron, nosotros como profesionales nos educaron y nos educaron de manera correcta en ese tiempo, capaz. Pero 10, 20, 30 años, la generación 2.0, y vamos a hablar de eso de aquí en un par de minutos más, es lo que nos obliga a tener herramientas conjuntas de trabajo. Esas herramientas conjuntas de trabajo no nos hacen más profesionales, no nos hacen más inteligentes, pero nos hacen más necesarios. Y al ser más necesarios dejamos una huella sólida en la organización privada o en la organización pública en la cual trabajamos. La lámina que están viendo es una lámina que me mueve mucho. En una época de mi vida creía o tenía la intención de ser abogado. Claramente no lo fui, pero tuve un profesor que me enseñó un término, la pirámide de Kelsen. ¿A qué se le llama esto? O muchísimas veces, ¿cómo podemos ejecutar el trabajo de manera correcta si no lo conocemos? Son dos vertientes súper claras o súper sólidas que las personas no perciben y sobre todo tampoco canalizan. Porque si no saben la manera en la cual deben reportar un problema o no saben la manera en la cual la Constitución te obliga, el Código Civil te obliga, entonces la manera en la cual trabajan es sumamente desordenada. Como toda pirámide existen tres bases principales: la fundamental, la legal y la zapata o la estructura inicial, que es la base. La Constitución y los pactos internacionales de cualquier país es lo que nos lleva a entender cómo puede funcionar el acto médico, la cultura de seguridad, el control operativo y organizacional de una empresa, la aplicación de las políticas industriales, minería, petróleo, gas, construcción. El corazón de la pirámide o el centro de la pirámide siempre van a ser las leyes extraordinarias, los decretos supremos. Acá en Perú, por ejemplo, desde donde estamos grabando este material audiovisual, las resoluciones ministeriales, y conozco también parte de la jurisprudencia mexicana y tiene un símil muy importante. Los reglamentos y las ordenanzas municipales son la base. ¿Y por qué lo son? Porque son los reglamentos y las estructuras locativas. Entonces, desde la parte fundamental, que es la punta, que son los decretos y la Constitución, hasta la base más chiquita, que puede ser una política municipal, distrital, de una parroquia, es lo que engloba el trabajo y es cómo también nos pueden multar. Entonces, si comenzamos a ordenar cada uno de los arquetipos los cuales les acabo de mencionar, el trabajo articulado depende de la ley. El trabajo articulado depende de la manera en la cual la ley puede aplicarse. El cuándo y el cómo es lo que nos puede afectar. Y no solamente a nosotros, sino a la organización en la cual trabajamos. En la cual no estamos siendo responsables de cómo ejecutamos o dejamos de ejecutar un concepto. Si eres estudiante o profesional el cual desea en algún momento de tu vida cuidar la salud pública, partir de la salud ocupacional es, fuera de ser increíble, es la manera correcta. ¿Y por qué? Porque cuando tú eres un agente de cambio en una organización, la manera en la cual generas esa iniciativa, la manera en la cual puedes crear una conciencia sólida de la organización, es a donde te puede llevar en un futuro la concepción del apoyo al país.
Pero si no lo hacemos de esa manera, entonces la organización no puede tener el apoyo que necesita. El marco legal regulatorio, como ya lo he mencionado, sin importar el país en donde desempeñemos la medicina ocupacional, la ingeniería industrial, el trabajo preventivo organizacional, va a ser el camino, va a ser esa vertiente, va a ser ese punto de partida muchísimas veces de cómo podemos evitar equivocarnos y cómo hasta podemos salvar una vida. Pero hay algo que en Latinoamérica la Organización Panamericana de Salud no ha esclarecido. Cómo la OIT, que es la Organización Internacional para el Trabajo, tiene la implicación en cada uno de los países. Porque, por ejemplo, al igual que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional para el Trabajo debería poder regular las medidas de accidentes, de incidentes, pero actualmente y en los últimos 15 años solamente han sido un foco informativo, no un foco regulatorio. Entonces, si volvemos a hablar sobre la pirámide de Kelsen, los focos internacionales regulatorios están pegados a la constitución de cada país. Entonces, si la Organización Mundial para el Trabajo, la cual debe ser una luz, una bandera, un foco, un principio para que los profesionales que nos desenvolvemos en la salud preventiva y en el cuidado de las organizaciones para hacerla saludable, no tenemos esos conceptos claros, entonces tenemos que comenzar a tomar una batuta. Y esa batuta no proviene de lo que me diga mi jefe o no proviene de evitar una multa, proviene de salvar las vidas de las personas las cuales están en una mina y no conocen cuántas horas realmente pueden exponerse al arsénico. Las personas que están trabajando en el petróleo y realmente desconocen por completo cuántas horas tienen que ejercer el peso de la extracción del crudo pesado o qué mascarilla deben utilizar al momento de exponerse a esos gases. Y para llegar a la parte que a todos nos obliga a conocer, estar detrás de una computadora que nos impide o al contrario, que nos produce. Cada una de estas cosas están reguladas, sin importar en el país donde vivamos, sin importar en el país en donde estamos desenvolviendo nuestro trabajo. Pero realmente aplicamos el conocimiento multidisciplinario que nos deja la cantidad de años de ejercicio o simplemente firmamos un documento donde sigue el siguiente profesional, donde viene la siguiente organización, donde nos toca volver a auditar o a homologar. ¿Qué significa ser un agente de cambio y qué no estamos haciendo para hacerlo? Cada una de estas interrogantes es lo que yo quiero transmitir, comunicar, ver realmente con ustedes. A mí no me interesa realmente mencionarles conceptos que pueden conseguir en Google o en Wikipedia. La conversación con ustedes en este foro, la conversación con ustedes en este tipo de espacios, es que como estudiantes tengan una transformación, un deseo de romper paradigmas y como profesionales querer aplicarlos. Fuera de todo lo demás, los conceptos pueden buscarlos en internet, pero comunicar realmente la frustración que a veces nos deja ejercer de manera inadecuada es lo que puede realmente generar a un profesional o a una cantidad de profesionales con conocimientos integrales a nivel multidisciplinario. Los requisitos y los estándares de calidad para ejercer la medicina ocupacional o para hacer a una organización segura son básicos. Que tiene que tener un profesional médico ocupacional, cuáles son los estándares de calidad que me determina una ISO, que me determina una OSHA, que me determina una acreditación internacional. Y que realmente engloba la importancia de todos estos procesos. Engloba que los procedimientos sean seguros, engloba que los procedimientos sean claros, rápidos, efectivos y con una visión de cambio. Al hacerlo de esa manera, les prometo que el trabajo se nos va a hacer muchísimo más fácil. Esta diapositiva que utilicé con una palabra compuesta de multihabilidad me encanta. ¿Por qué? Porque al igual que
que todas las personas tenemos hobbies. A mí me encanta una cámara, me encanta la música, amo muchísimas veces en la cual mi mente puede ser creativa, pero también me fascina cuidar al ser humano. También me fascina hacer las organizaciones seguras. Y en los últimos años he entendido que soy un docente muy bueno. Y eso me lo enseñan mis estudiantes, no yo a ellos. Entonces, estas tres imágenes que comunican un paisaje, que comunican una persona haciendo ejercicio y que atraviesan tu pantalla con la imagen de un órgano de un ser humano, es lo que quiero que entiendas. Que no por tener una carrera de pregrado de X disciplina te tienes que limitar a eso. O no por tener un solo talento y no has explotado los demás, no puedes ser mejor que lo que eres ahorita. El conocimiento multidisciplinario es lo que va a comenzar a deconstruir la mente de todos los que creemos tener una limitación. La palabra focus, claramente en español, es enfocarse. ¿Y cómo nos podemos enfocar? Tengo tres conceptos básicos: mejorar la atención médica, el cumplimiento legal óptimo y la mayor efectividad en la gestión de cambio. Describo de atrás hacia adelante. La integración de las herramientas digitales y el conocimiento médico legal facilita la gestión efectiva. El cambio para el ámbito de la medicina ocupacional se hace de manera gesticulada y logrando un liderazgo. Todas estas palabras a veces son complicadas, pero yo lo traduzco de la siguiente forma. Si quieres ser un líder, no esperes que los demás lo sean por ti. Para poder hacer una empresa saludable tenemos que liderizar un equipo de personas seguras, responsables y con un conocimiento. Y generar espacios de conocimiento es lo que los va a hacer seguros. El cumplimiento óptimo de la ley es mentira. Y eso, quiero que nos saquemos eso de la cabeza. Ninguna organización, no importa el país en donde ejerzamos, en donde hagamos carrera, cumplen la ley al 100%. ¿Por qué? Porque a veces es costoso, porque no pueden contratar a los profesionales, porque venimos de una pandemia. Pero buscar ese camino sería la respuesta adecuada. Hay personas que creen que hablar hacia una cámara, crear contenido, generar plataformas digitales es volvernos TikToker o crearnos un influencer. Y no es así. Yo pienso que la generación 2.0, en la cual el 2024 nos permite vivir, nos obliga a aprender cosas que no nos dijeron que en la universidad eran importantes, pero también nos enseña a respetar cada profesional, a respetar que un community manager, que un copywriter, que un productor y que cada uno de los profesionales del área creativa merecen un respeto, merecen una integración y sobre todo debemos trabajar de manera articulada con ellos para poder comunicar de manera efectiva los conceptos de medicina, los conceptos de prevención y los conceptos de cuidado de la salud. Pero si no lo hacemos de manera articulada, lo que se comunique, al igual que la prensa rosa latinoamericana o española, no va a funcionar de nada. Las herramientas digitales no están ahí simplemente para generar una red social de esparcimiento masivo. Están ahí para educar, están ahí para hacernos profesionales de valor comunicacional. Y si crees que no es importante comunicar de manera efectiva, entonces no estás viviendo a la par de 2024. Si comenzamos a hacer una lista de la cantidad de actividades o disciplinas que he conversado con ustedes en los últimos minutos, he englobado como 7 profesiones. Y no significa que le vamos a quitar el respeto a los 6 profesionales fuera de nuestro trabajo individual. Al contrario, es darles la relevancia a cada uno de ellos y aprender a trabajar en equipo. Y aprender algo muy pequeño de cada una de sus responsabilidades, de cada formación que ya tienen. Y sobre todo,
de cómo podemos hacer los planes de seguridad, los planes de salud, los planes de prevención, los planes de cuidado ambiental de manera correcta. Comunicarlos a tiempo, tener la cantidad de leyes correctas, evitar el consumo de papel excesivo y pare de contar. Llamé a esta ponencia herramientas multidisciplinarias porque no le quise decir algo más fuerte en el nombre, pero es un llamado de atención a todos, es un llamado de atención a cómo no hacemos de importante, de valioso, la ayuda de los demás. Y cómo muchísimas veces también por no pedir la ayuda correcta, nuestro trabajo pierde valor. Porque si trabajamos con profesionales de alto calibre, en una transnacional, en una empresa grande o en una empresa pequeña, esos profesionales de alto calibre te van a hacer a ti profesional exitoso. En las últimas diapositivas estoy comentando un poquito cuál es el soporte, a qué le llamamos una mente transformada y cuáles son las tecnologías de valor. Pero qué mejor manera de hacer tecnologías que generando estos espacios. ¿Cómo se generan estos espacios? Trabajando en equipo, trabajando con una cámara y con alguien que maneje la cámara, trabajando con alguien que maneje el sonido, trabajando con alguien que nos ayude a vernos bien. Eso es un soporte y eso es la tecnología correcta. Pero para darle valor a estos dos puntos, nuestra mente debe ser transformada, porque una mente sin transformar no va a brillar. Recuerdo un pensamiento de Michelle Obama en donde dice que cada uno de nosotros tiene una luz única y esa luz única nos hace propios. La esposa del presidente Barack Obama siempre fue muy sabia y ese concepto me genera mucha alegría. Y me genera alegría porque hemos vivido una pandemia, hemos vivido una transformación, pero también tenemos la oportunidad de seguir brillando. El poder del trabajo multidisciplinario genera cosas nuevas, genera fotografía, genera boletines informativos, genera plataformas de redes sociales innovadoras, genera contenido de valor, genera mesas de trabajo, focus group integrales, con comunicación efectiva, con rendimiento de la información y con un compromiso articulado de todas las áreas de una empresa. Yo creo que llegando al cierre de esta presentación, me gustaría que al cerrar la pantalla o que a lo que ustedes crean que ya aprendieron lo suficiente, hagan una lista. Hagan una lista de todo lo que les comuniqué, de todo lo que les quiero enseñar y de todo lo que les quiero transmitir. Porque al transmitirlo de esa manera, podemos aplicarlo en nuestros hogares, podemos aplicarlo en la manera en la cual desarrollamos nuestro trabajo, en la manera en la cual nuestras habilidades se integran y en donde las habilidades de cada ser humano se integran, se potencia ese ser humano y se hace un trabajo en conjunto con un grupo efectivo. La oportunidad de hacer las cosas diferentes yo creo que es hoy. Pero si nosotros no lo vemos así, nadie lo va a ver. Muchísimas gracias.